Los embajadores otomanos se negaron a quitarse sus turbantes ante él. Dijeron que era una tradición sagrada, una cuestión de honor. Vlad Draculea asintió con calma. Luego ordenó que les clavaran los turbantes al cráneo con clavos de hierro, porque en su corte las tradiciones se respetaban para siempre. Este hombre no fue un rey, tampoco fue un héroe. Vlad Draculea fue algo mucho más oscuro. Un príncipe que convirtió el terror en ciencia, la crueldad en estrategia militar y su propio nombre en la pesadilla que mantendría despierto al imperio más poderoso del mundo. Hoy, 500 años después, seguimos pronunciando su nombre en voz baja, Vlad el Empalador, el hombre que inspiró la leyenda del vampiro más famoso de la historia, pero la verdad real fue infinitamente más oscura que cualquier ficción. Año 1004, en la ciudad fortificada de Sighisoara, Transilvania, nace un niño durante el invierno más crudo que la región había visto en décadas. Su padre, Vlad II Dracul, es un señor de la guerra valaco, miembro de la Orden del Dragón, una hermandad de caballeros cristianos cuya única misión es detener el avance del Imperio Otomano. Dracul significa el dragón, también significa el diablo. Su hijo será conocido como Draculea, el hijo del diablo. Pero no hay nada místico en esta historia, solo geopolítica brutal. Valaquia es un principado pequeño, pobre, estratégicamente maldito. Al norte, el reino de Hungría exige tributos y lealtad. Al sur, el Imperio Otomano, la máquina de guerra más letal del mundo medieval, devora territorios como un incendio forestal. Y en medio, atrapados entre dos depredadores, los príncipes valacos hacen lo único que pueden: mentir, traicionar, sobrevivir. El padre de Vlad era un maestro de este juego, demasiado maestro. En 1442, cuando Vlad tiene 11 años, su padre toma una decisión que partirá la vida del niño en dos. Para apaciguar al sultán Murad II, Vlad II entrega a sus dos hijos menores como rehenes, como garantía, como moneda de cambio. Vlad y su hermano Radu son arrancados de su hogar y llevados a Adrianópolis, al corazón palpitante del imperio que algún día jurarán destruir. Vlad pasa 6 años como rehén en territorio otomano. No lo encierran en una celda, no lo torturan físicamente. Los turcos son demasiado inteligentes para eso. Lo educan. Le enseñan filosofía griega, matemáticas persas, estrategia militar turca. Lo exponen a la disciplina más férrea que el mundo medieval conoce. Le muestran un imperio que funciona como un reloj de precisión, donde cada engranaje cumple su función o es reemplazado sin piedad, y le enseñan algo más, algo que Vlad nunca olvidará. El empalamiento no es solo una ejecución, es un arte, una estaca de madera, pulida, redondeada en la punta para no perforar los órganos vitales demasiado rápido. Se introduce por el recto y se deja que la gravedad haga el resto. El cuerpo desciende lentamente, hora tras hora, mientras la estaca atraviesa el torso, evitando cuidadosamente el corazón, los pulmones principales. La víctima puede tardar 3 días en morir, 3 días gritando bajo el sol, 3 días como advertencia viviente para cualquiera que desafíe al sultán. Vlad observa estas ejecuciones con los ojos fríos de un niño que ha aprendido a no sentir. Toma notas mentales, estudia ángulos, tiempos, efectos psicológicos. Mientras tanto, su hermano menor Radu florece en cautiverio. Radu el Hermoso, como lo llaman los turcos, se convierte en favorito del joven príncipe otomano Mehmed. Hay rumores, siempre hay rumores en las cortes medievales. Radu aprende a sonreír, a seducir, a navegar el laberinto político con encanto. Vlad aprende algo diferente, aprende a odiar. Llegan noticias que destrozan el mundo de Vlad. Su padre ha sido asesinado, enterrado vivo por los nobles boyardos de Valaquia, esos mismos nobles que juraron lealtad, que comieron en su mesa, que besaron su anillo. Su hermano mayor, Mircea, fue torturado. Le arrancaron los ojos con hierros candentes antes de enterrarlo vivo junto a su padre. Vlad tiene 16 años cuando escucha esto. 16 años cuando algo dentro de él se calcifica, se endurece, se transforma en algo que ya no es completamente humano. Los otomanos lo liberan, no por bondad, porque ahora Vlad les es más útil libre que cautivo. Lo instalan brevemente como príncipe de Valaquia, un príncipe títere, un niño que se supone que obedecerá,
Dura 2 meses antes de ser derrocado. Vlad huye a Moldavia, luego a Transilvania. Pasa los siguientes años como fugitivo, como mercenario, como sombra. Observa, aprende, planea y sobre todo recuerda cada rostro, cada nombre, cada traición. En 456, con el respaldo del rey húngaro Juan Hunyadi, Vlad regresa a Valaquia. Esta vez no como un niño, esta vez como algo diferente, como una tormenta. Su primer acto como príncipe no es una coronación, es una invitación. Vlad invita a todos los nobles boyardos de Valaquia a un banquete de Pascua, los mismos boyardos que asesinaron a su padre, los mismos que torturaron a su hermano. Vienen vestidos con sus mejores ropas, sonriendo, creyendo que este joven príncipe buscará su consejo, su apoyo. La comida es exquisita, el vino fluye, y entonces, en medio del banquete, las puertas se cierran. Los guardias de Vlad rodean el salón. A los boyardos mayores los empalan inmediatamente, frente a sus familias. A los más jóvenes y fuertes los encadenan y los obligan a marchar 80 kilómetros hasta Poenari, donde construirán una fortaleza con sus propias manos. Sin descanso, sin piedad. La mayoría muere en el camino. Los que sobreviven siguen construyendo hasta que sus manos sangran, hasta que sus cuerpos se desploman. Vlad observa desde su caballo, impasible. Esto no es venganza, es un mensaje grabado en carne y madera para que toda Valaquia lo entienda. El viejo orden ha muerto, las traiciones terminaron, ahora solo existe la ley de Vlad, y esa ley es absoluta. Durante los siguientes 6 años, Vlad transforma Valaquia en algo sin precedentes en la Europa medieval. Un estado donde el crimen prácticamente desaparece, no porque la gente sea virtuosa, sino porque el castigo por cualquier transgresión es siempre el mismo. Robar un mendrugo de pan, empalamiento. Mentir en el mercado, empalamiento. Adulterio, empalamiento. Corrupción, empalamiento. No hay juicios largos, no hay apelaciones, no hay excusas, solo estacas. Las crónicas de la época, escritas por monjes sajones aterrados, hablan de bosques enteros de empalados. Hablan de Vlad comiendo entre los cadáveres, mojando su pan en la sangre de sus víctimas. Hablan de mercaderes que podían dejar oro en las calles de Targoviste y regresar días después para encontrarlo intacto, porque nadie se atrevía a tocarlo. Pero hay algo que las crónicas no mencionan, algo crucial. Funcionaba. El sultán Mehmed II, el mismo que conquistó Constantinopla y puso fin al imperio bizantino, decide que Vlad ha dejado de ser útil. Vlad se niega a pagar el tributo anual. Peor aún, se niega a arrodillarse. Mehmed envía un ejército de 90.000 hombres hacia Valaquia. Vlad tiene apenas 30.000. Cualquier comandante sensato negociaría, se rendiría, huiría. Vlad hace algo diferente. Aplica todo lo que aprendió durante su cautiverio. Convierte el terror en estrategia militar. Ordena evacuar todas las aldeas en el camino del ejército turco. Quema los cultivos, envenena los pozos, destruye los puentes, y cuando los turcos avanzan, hambrientos, sedientos, desorientados, Vlad ataca de noche. No busca batallas campales, busca pesadillas. Sus hombres se infiltran en los campamentos turcos disfrazados, hablando turco perfecto, gracias a los años de cautiverio de Vlad. Degüellan centinelas, incendian tiendas, siembran el caos y desaparecen antes del amanecer. Y entonces, en junio de 1462, Mehmed y su ejército llegan a las afueras de Targoviste, la capital de Valaquia. Lo que encuentran allí detiene el avance del imperio más poderoso del mundo, un bosque, pero no de árboles, de cuerpos. 20.000 estacas se extienden por kilómetros, 20.000 cuerpos empalados, pudriéndose bajo el sol de verano, soldados turcos capturados, desertores, traidores. El olor es indescriptible. Las moscas oscurecen el cielo, y en el centro, en la estaca más alta, el enviado personal del sultán todavía vestido con sus ropas de seda. Este lugar será recordado para siempre como el bosque de los empalados. Las crónicas turcas registran algo extraordinario. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que nunca había retrocedido ante nada, observa el bosque en silencio, luego se da la vuelta y ordena la retirada.
porque por primera vez en su vida, el sultán del Imperio Otomano ha comprendido que está enfrentando a algo que no puede conquistar, no un ejército, no una fortaleza, sino a un hombre dispuesto a convertir su propio reino en el infierno antes de entregarlo, pero ningún reino puede sostenerse sobre el terror puro para siempre. Los húngaros, supuestos aliados de Vlad, comienzan a temerle tanto como los turcos. El rey Matías Corvino, necesitando justificar gastos militares, fabrica cartas falsas que prueban que Vlad planea traicionarlo. En Pico 462, Vlad es arrestado, no en batalla, no en una emboscada heroica, simplemente arrestado por sus propios aliados, como un criminal común. Pasa los siguientes 12 años prisionero en Budapest. 12 años en una celda, el hombre que hizo temblar a un imperio. Las leyendas dicen que incluso en prisión, Vlad seguía empalando. Ratas, pájaros, insectos, cualquier cosa viva que pudiera atrapar, la empalaba en pequeñas estacas talladas con sus propias uñas. Quizás las leyendas mienten, quizás no. En Puente 174, Vlad es liberado. Los húngaros lo necesitan de nuevo, los turcos han vuelto, y el monstruo es desencadenado una vez más. Vlad recupera el trono de Valaquia por tercera y última vez, pero es un hombre diferente ahora, más viejo, más cansado, o quizás simplemente el mundo se ha cansado de él. En diciembre de 1476, durante una escaramuza menor cerca de Bucarest, Vlad Draculea muere. Algunos dicen que fue asesinado por los turcos, otros dicen que fueron sus propios hombres, hartos de sus métodos. Otros más susurran que fue su propio hermano Radu, actuando como agente otomano. Nadie sabe con certeza. Su cabeza es cortada y enviada a Constantinopla, donde el sultán la exhibe en una estaca. La ironía es perfecta. El empalador empalado. 500 años después de su muerte, Vlad Draculea sigue entre nosotros. En 1897, un escritor irlandés llamado Bram Stoker buscaba un nombre para su vampiro. Leyó sobre un príncipe medieval de Transilvania, conocido por su crueldad inimaginable, por beber sangre, por un apetito insaciable de muerte. Y así nació Drácula. La ficción eclipsó la realidad. El vampiro se volvió más famoso que el hombre. Pero la verdad es que Vlad Draculea no necesitaba colmillos para ser un monstruo. No necesitaba magia oscura, no necesitaba la inmortalidad. Era algo mucho más aterrador que cualquier criatura sobrenatural. Era humano, un niño traumatizado que se convirtió en rehén, un rehén que se convirtió en fugitivo, un fugitivo que se convirtió en príncipe, y un príncipe que decidió que si el mundo iba a ser cruel, él sería la crueldad personificada, absoluta, inquebrantable, implacable. Era un héroe. En Rumania moderna, algunos lo consideran así. Un defensor que mantuvo a raya al Imperio Otomano cuando nadie más podía. Un gobernante que eliminó la corrupción. Un líder que hizo de Valaquia un estado donde por primera vez en décadas la gente común podía dormir sin miedo mientras no desafiara al príncipe. ¿Era un monstruo? Pregúntale a las 20.000 almas empaladas en ese bosque. Pregúntale a los embajadores con turbantes clavados al cráneo. Pregúntale a los niños que vieron a sus padres morir lentamente durante días. La respuesta es más compleja que un simple sí o no. Vlad Draculea fue el producto inevitable de un siglo brutal. En una época donde la diplomacia se escribía con sangre y los tratados se firmaban sobre cadáveres, él simplemente fue más honesto que otros gobernantes, más directo. Mientras otros reyes justificaban sus atrocidades con retórica noble, Vlad no ofrecía excusas, solo estacas. Y quizás eso es lo que realmente nos perturba de él, no que fuera cruel. La Edad Media estaba llena de hombres crueles, sino que convirtió la crueldad en un sistema, en una filosofía de gobierno, en algo que funcionaba, porque al final la pregunta más incómoda que Vlad nos deja no es ¿cómo pudo hacer eso?, es ¿por qué funcionó? Esta noche, cuando escuches su nombre, no pienses en el vampiro de las películas, piensa en el hombre real, el niño que fue traicionado, el rehén que aprendió, el príncipe que nunca perdonó. Piensa en el bosque de estacas bajo el sol de junio y recuerda que los verdaderos monstruos no necesitan castillos en las sombras. A veces solo necesitan un trono. Vlad tiene 16 años cuando escucha esto.
16 años, cuando algo dentro de él se calcifica, se endurece, se transforma en algo que ya no es completamente humano. Los otomanos lo liberan. No por bondad, porque ahora Vlad les es más útil libre que cautivo. Lo instalan brevemente como príncipe de Valaquia. Un príncipe títere. Un niño que se supone que obedecerá. Dura 2 meses antes de ser derrocado. Vlad huye a Moldavia, luego a Transilvania. Pasa los siguientes años como fugitivo, como mercenario, como sombra. Observa, aprende, planea y sobre todo recuerda cada rostro, cada nombre, cada traición. En 456, con el respaldo del rey húngaro Juan Hunyadi, Vlad regresa a Valaquia. Esta vez no como un niño, esta vez como algo diferente, como una tormenta. Su primer acto como príncipe no es una coronación, es una invitación. Vlad invita a todos los nobles boyardos de Valaquia a un banquete de Pascua, los mismos boyardos que asesinaron a su padre, los mismos que torturaron a su hermano. Vienen vestidos con sus mejores ropas, sonriendo, creyendo que este joven príncipe buscará su consejo, su apoyo. La comida es exquisita, el vino fluye, y entonces, en medio del banquete, las puertas se cierran. Los guardias de Vlad rodean el salón. A los boyardos mayores los empalan inmediatamente, frente a sus familias. A los más jóvenes y fuertes los encadenan y los obligan a marchar 80 kilómetros hasta Poenari, donde construirán una fortaleza con sus propias manos. Sin descanso, sin piedad. La mayoría muere en el camino. Los que sobreviven siguen construyendo hasta que sus manos sangran, hasta que sus cuerpos se desploman. Vlad observa desde su caballo, impasible. Esto no es venganza, es un mensaje grabado en carne y madera para que toda Valaquia lo entienda. El viejo orden ha muerto, las traiciones terminaron, ahora solo existe la ley de Vlad, y esa ley es absoluta. Durante los siguientes 6 años, Vlad transforma Valaquia en algo sin precedentes en la Europa medieval. Un estado donde el crimen prácticamente desaparece, no porque la gente sea virtuosa, sino porque el castigo por cualquier transgresión es siempre el mismo. Robar un mendrugo de pan, empalamiento. Mentir en el mercado, empalamiento. Adulterio, empalamiento. Corrupción, empalamiento. No hay juicios largos, no hay apelaciones, no hay excusas, solo estacas. Las crónicas de la época, escritas por monjes sajones aterrados, hablan de bosques enteros de empalados. Hablan de Vlad comiendo entre los cadáveres, mojando su pan en la sangre de sus víctimas. Hablan de mercaderes que podían dejar oro en las calles de Targoviste y regresar días después para encontrarlo intacto, porque nadie se atrevía a tocarlo. Pero hay algo que las crónicas no mencionan, algo crucial. Funcionaba. El sultán Mehmed II, el mismo que conquistó Constantinopla y puso fin al imperio bizantino, decide que Vlad ha dejado de ser útil. Vlad se niega a pagar el tributo anual. Peor aún, se niega a arrodillarse. Mehmed envía un ejército de 90.000 hombres hacia Valaquia. Vlad tiene apenas 30.000. Cualquier comandante sensato negociaría, se rendiría, huiría. Vlad hace algo diferente. Aplica todo lo que aprendió durante su cautiverio. Convierte el terror en estrategia militar. Ordena evacuar todas las aldeas en el camino del ejército turco. Quema los cultivos, envenena los pozos, destruye los puentes, y cuando los turcos avanzan, hambrientos, sedientos, desorientados, Vlad ataca de noche. No busca batallas campales, busca pesadillas. Sus hombres se infiltran en los campamentos turcos disfrazados, hablando turco perfecto, gracias a los años de cautiverio de Vlad. Degüellan centinelas, incendian tiendas, siembran el caos y desaparecen antes del amanecer. Y entonces, en junio de 1462, Mehmed y su ejército llegan a las afueras de Targoviste, la capital de Valaquia. Lo que encuentran allí detiene el avance del imperio más poderoso del mundo, un bosque, pero no de árboles, de cuerpos. 20.000 estacas se extienden por kilómetros, 20.000 cuerpos empalados, pudriéndose bajo el sol de verano, soldados turcos capturados, desertores, traidores. El olor es indescriptible. Las moscas oscurecen el cielo, y en el centro, en la estaca más alta, el enviado personal del sultán todavía vestido con sus ropas de seda.
Este lugar será recordado para siempre como el Bosque de los Empalados. Las crónicas turcas registran algo extraordinario. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que nunca había retrocedido ante nada, observa el bosque en silencio, luego se da la vuelta y ordena la retirada. Porque por primera vez en su vida, el sultán del Imperio Otomano ha comprendido que está enfrentando a algo que no puede conquistar, no un ejército, no una fortaleza, sino a un hombre dispuesto a convertir su propio reino en el infierno antes de entregarlo, pero ningún reino puede sostenerse sobre el terror puro para siempre. Los húngaros, supuestos aliados de Vlad, comienzan a temerle tanto como los turcos. El rey Matías Corvino, necesitando justificar gastos militares, fabrica cartas falsas que prueban que Vlad planea traicionarlo. En Pico 462, Vlad es arrestado, no en batalla, no en una emboscada heroica, simplemente arrestado por sus propios aliados como un criminal común,